Recordemos por un momento uno de esos instantes que dejó a muchos al borde del colapso emocional. Una escena que hizo que más de uno literalmente se cayera de la silla, que nos dejó con el corazón palpitando y los ojos bien abiertos, porque por unos segundos sentimos que Jungkook estaba a punto de revelar algo importante, algo que, si somos honestos, todos en el fondo ya intuíamos, pero que escuchar de sus propios labios habría sido como ponerle la cereza al pastel de años y años de miradas, gestos, sonrisas cómplices y silencios que decían más que 1000 palabras entre él y Jimin. Y es que no fue cualquier momento. No fue una entrevista más, ni un live cualquiera. Fue uno de esos en vivo en los que se respiraba una vibra especial, algo en el aire que no podías ignorar. Estaban ahí, todos los miembros, relajados, hablando con los fans, riendo. Pero de pronto, Jungkook se pone serio, lo suficientemente serio como para que todos en la habitación y todos del otro lado de la pantalla nos detuviéramos. Miró fijamente a la cámara y dijo: «Todos, hay algo importante», con esa voz suya tan dulce pero firme, como si estuviera por soltar una bomba. Y ahí, justo en ese segundo, pasó algo que para quienes seguimos a Jikook con atención no fue coincidencia. Sus ojos, sin dudar, sin buscar disimularlo siquiera, se posaron en Jimin. No fue una mirada casual ni una de esas que pasan desapercibidas. Fue una mirada profunda, de esas que dicen «tú sabes de lo que hablo». Una mirada que brillaba con complicidad, con cariño, con un mensaje secreto que solo ellos dos entendían. Y Jimin, su reacción fue lo que realmente nos dejó a todos temblando. Su actitud cambió de inmediato. Se notaba nervioso, como un adolescente al que acaban de mencionar en una confesión pública. Bajó la mirada por un segundo, luego sonrió, pero no con una sonrisa cualquiera, sino con una de esas sonrisas que brotan del alma, una mezcla de timidez, alegría y amor. Sí, amor. No hay otra palabra que describa cómo se veía Jimin en ese momento. Parecía estar conteniendo la respiración, como esperando que Jungkook dijera lo que todos estábamos esperando oír. Era como si en su mente gritara: «¡Hazlo, Jungkook! ¡Diles de una vez!». Y para ponerle más emoción al asunto, Namjoon, que siempre ha tenido esa capacidad de leer el ambiente como nadie más, intervino con una frase que nos dejó aún más inquietos. «Es tan obvio, te dejaré decirlo». «¿Perdón? ¿Qué es tan obvio, Namjoon? ¿Qué estabas queriendo decir?». Porque en ese instante, más que nunca, parecía que todos sabían algo que nosotros aún no, pero que estábamos a punto de descubrir. Y mientras tanto, Jimin, que no podía ocultar la alegría que lo invadía, simplemente susurra «Jungkook» con una voz tan suave, tan llena de ternura, que nos partió el corazón. Lo dijo como quien alienta a la persona que ama a dar un paso importante, como si llevara mucho tiempo esperando ese momento. Y lo miró, con los ojos llenos de confianza, de esperanza. Estaba feliz, no simplemente contento, no divertido. Feliz, profundamente feliz. Era una sonrisa que no podía disimular, que se le escapaba incluso mientras intentaba mantenerse tranquilo. Y eso lo decía todo. Pero claro, Jungkook también se puso nervioso. Se le notó. Tragó saliva, miró a Jimin, luego a la cámara y finalmente con esa sonrisa traviesa que lo delata cuando está guardando un secreto, soltó un «No, esperen por ello», dejando la frase colgada, inacabada, pero llena de promesas. Y lo más increíble es que lo dijo sin perder de vista a Jimin, como si ese ello fuera algo que solo ellos dos sabían, algo que compartían en silencio y que, por ahora, aún no era momento de contar. Pero su sonrisa, su mirada, su lenguaje corporal, todo gritaba que sí, que había algo enorme, algo íntimo, algo que los une de una forma muy especial. Y es ahí cuando los fans que amamos a Jikook no pudimos más que conectar los puntos. No era la primera vez que pasaba algo así. No era la primera mirada cómplice, ni el primer gesto que parecía esconder más de lo que mostraba. Pero este momento fue distinto. Fue intenso. Fue honesto. Fue real. Porque no se trató solo de un juego entre ellos, o de fanservice como muchos quieren llamarlo. Fue un instante donde se sintió que había una verdad latiendo entre sus palabras no dichas, en sus gestos nerviosos, en sus sonrisas llenas de ternura. Fue como si por un segundo se olvidaran de las cámaras, del público, de todo lo que los rodea, y solo existieran ellos dos, con su historia, con su vínculo, con ese algo que aún no quieren o no pueden compartir con el mundo. Y ahí es donde todos los que creemos en Jikook nos aferramos a la esperanza, al sueño, al sentimiento de que tal vez, algún día, Jungkook nos contará qué era eso tan importante
Tal vez un día se atreva a decirlo en voz alta, a gritarle al mundo lo que sus ojos ya dijeron tantas veces. Y tal vez ese día no sea tan lejano como pensamos. Porque lo que se ve, no se pregunta. Porque el amor, cuando es verdadero, se siente, incluso en los silencios. Y este momento, este pequeño pero poderoso instante, fue uno de esos que no se olvidan, que se quedan grabados en el alma de quienes creemos que el cariño entre ellos no es solo una ilusión, sino algo real, profundo y eternamente hermoso. A ver, recordemos otro de esos momentos que, aunque muchos ya tenemos grabados en el corazón, vale la pena revivir una y otra vez, porque fue de esos que nos hacen suspirar, gritar bajito y abrazar la almohada como si estuviéramos viendo una escena de romance en un K-drama. Pero esta vez protagonizada por Jungkook y Jimin. Porque si hay algo que los fans de Jikook sabemos, es que cada gesto, cada mirada, cada risa entre ellos, guarda una historia. Y hoy toca recordar ese run BTS, donde Jungkook, sin siquiera decir una palabra, nos dejó claro, otra vez, que lo suyo con Jimin va más allá de una amistad común. Todo empezó como un juego más, una dinámica divertida en la que los chicos hacían karaoke entrando por grupos pequeños. Unos minutos de risas, música y energía. Nada fuera de lo común, en teoría. Pero entonces llega ese momento en que Jimin entra con Namjoon, ambos felices, bailando y saltando al ritmo de la música, como si no hubiera un mañana, completamente en su mundo, disfrutando la vibra. Y claro, nadie les quita la sonrisa, excepto alguien que estaba fuera de cuadro, pero no fuera de la escena emocional, Jungkook. Porque sí, mientras Jimin y Namjoon lo daban todo en el karaoke, había una cámara, bendita sea esa cámara, que captó a Jungkook espiando desde detrás de la puerta. Y no era un espiar casual, tipo a ver qué hacen, ¿no? Jungkook estaba completamente concentrado, atento, con esa mirada suya que solo saca cuando se trata de Jimin. Como si su alma entera estuviera puesta en esa puerta, como si el simple hecho de ver a Jimin divertirse, pero sin él, le causara una mezcla de emoción y nostalgia. Era como si Jungkook estuviera deseando con todo su ser estar ahí dentro, al lado de Jimin, bailando con él, cantando con él, viviendo ese momento con él. Y lo más fuerte no fue solo el hecho de que estaba ahí, escondido. Fue cómo se comportaba, cómo parecía no poder evitarlo. Jungkook estaba pegado a la puerta, con la cabeza apenas asomando, como esos personajes en las películas románticas que miran desde lejos al amor de su vida. Porque sí, así se veía. Y quien haya visto ese clip lo sabe. Esa forma de mirar, ese brillo en los ojos, ese deseo contenido, eso no se actúa, eso se siente. Pero aquí no acaba la historia. Porque si hasta ese momento uno pensaba que era tierno verlo observar a Jimin con tanta devoción, lo que vino después fue directamente romántico. Porque Jimin, ese Jimin que siempre parece estar conectado con Jungkook sin importar dónde esté, se dio cuenta. Sintió su mirada, supo que lo observaba y en lugar de ignorarlo o simplemente seguir, salió. Abrió la puerta. Y ahí, otra vez, la magia. Jungkook, que claramente no esperaba ser descubierto, intentó esconderse detrás de la puerta, como un niño que fue pillado haciendo algo prohibido, pero ya era tarde. El ángulo de la cámara traicionó su plan, y pudimos ver claramente cómo, con una mezcla de nerviosismo y ternura, comenzó a lanzarle besos volados a Jimin. No uno, no dos, varios, y con una energía tan juguetona y sincera que era imposible no derretirse. Y ahora seamos honestos, ¿alguna vez hemos visto a Jungkook mandarle besos volados a otro miembro de BTS así? No, nunca, porque eso es algo que él solo hace con Jimin. No fue fanservice, no fue actuación, fue natural, fue espontáneo, fue puro Jungkook dejándose llevar por sus sentimientos, sin filtros, como quien se rinde ante el cariño que le tiene a alguien. Y lo más bonito es cómo Jimin reacciona, no sorprendido, no incómodo, sino como si fuera lo más normal del mundo. Como si estuviera acostumbrado a ese tipo de demostraciones, como si esos besos volados fueran parte del lenguaje secreto entre ellos. Y su sonrisa, por favor, una sonrisa tan cálida, tan tierna, tan suya. Esa sonrisa que guarda años de confianza, de momentos compartidos, de complicidad. Ese pequeño gesto de Jungkook, esos besos escondidos, dijeron más que cualquier declaración formal. Dijeron, te estoy viendo, te extraño aunque estés a unos metros, quisiera estar ahí contigo. Y lo dijeron todo con la mirada, con una sonrisa tímida, con ese impulso romántico de lanzar besos como si fueran papelitos de amor en una clase de secundaria.
Y Jimin, que lo entiende todo con solo una mirada, respondió con esa paz de quien se siente amado. Y ahí es cuando los que creemos en Jikook no podemos más que suspirar y decir, esto es real, porque hay cosas que no se pueden ensayar, porque el amor verdadero no necesita gritarse, a veces solo se lanza en forma de beso volado desde detrás de una puerta, porque hay algo en su forma de interactuar que escapa a lo racional, porque entre ellos hay una conexión tan especial que pocas veces se ve, y que quienes la notamos no podemos ignorar. La verdad es que la relación de Jimin y Jungkook está en un nivel que muchos no entienden, y que pocos comprenden completamente. Pero ahí está, en las miradas, en las acciones, en los silencios, en cómo se buscan, se encuentran, se cuidan. Es una relación construida sobre años de cariño, de apoyo, de compartirlo todo, desde los escenarios hasta los momentos más simples detrás de cámaras. Y por eso, cada gesto como ese, cada beso volado, cada sonrisa tímida, es una joya. Porque sabemos que detrás hay una historia que aún no se ha contado por completo, pero que se siente real en cada segundo que comparten. Y mientras esperamos que algún día puedan, si lo desean, compartir su historia con el mundo, nosotros seguiremos atesorando estos momentos. Porque cada mirada de Jungkook hacia Jimin, cada gesto de Jimin hacia Jungkook, es una pequeña declaración de amor escondida en la rutina, en la risa, en lo cotidiano. Y eso, sin duda, es más poderoso que cualquier palabra.